Buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla de mecanismo de atención a incidentes en derechos humanos para empleados de proveedores y contratistas. Mi nombre es Juliana Rendón, de la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores y los voy a estar pues como acompañando en esta charla. También vamos a contar con la presencia de Óscar Gómez, de la Gerencia de Desarrollo Sostenible, y de Jorge García, de la Unidad de Cumplimiento. Entonces, muy bienvenidos nuevamente a esta charla. Por favor, vamos a iniciar pues como con toda la charla y ya al finalizar vamos a hacer como todas las preguntas que surjan. Y, y también les vamos a compartir el link de asistencia para que por favor nos ayuden a diligenciarlo. También vamos a empezar a grabar la charla para que les quede como memoria. Nosotros vamos a enviar tanto la presentación como el link de grabación para que les quede a ustedes como soporte y como memoria para que puedan pues como compartirlos con sus compañeros. Bueno, no, entonces pensaría yo que le doy paso a Oscar, que mi compañero, para iniciar como con el tema. Buenos días a todos. Liliana me presentó de una manera resumida. Yo soy Oscar Gómez, hago parte de la Gerencia de Desarrollo Sostenible. Oscar, no te estamos escuchando. ¿Puedes validar el sonido? Gracias. Con los buenos días, quisiera saber si esta sesión se está grabando. Aparece. Allá ya inició la grabación. Bueno, ¿me están escuchando bien? Por favor, alguien que me confirme. Sí, se escucha. Sí. Bueno, gracias. Entonces, les estaba mencionando que desde nuestra gerencia tenemos a nuestro cargo el despliegue del modelo de sostenibilidad, del cual hace parte todo el abordaje en materia de derechos humanos. Entonces, lo que están viendo ahí en pantalla en estos momentos es lo que se ha denominado en el tema de derechos humanos y empresas el marco de Naciones Unidas. Y el marco de Naciones Unidas, pues como su nombre lo indica, es un marco propuesto por la Organización de Naciones Unidas, que fue aprobado por los 193 estados, incluyendo el Estado colombiano. Por lo tanto, digamos que al estar operando en el Estado colombiano como empresas, este marco es un marco aplicable a todas las empresas que están en el territorio colombiano o que siendo colombianas eh, entran a otros mercados distintos, pero además está adoptado por unanimidad por Naciones Unidas, entonces es un asunto que tiene hoy aplicación a nivel mundial. Hago toda esta explicación porque este es el marco más reconocido en todo el mundo hoy en materia de empresas y derechos humanos. Y ese marco, digamos que se despliega a través de diferentes iniciativas y herramientas que existen hoy en todo el mundo asociadas a este tema. Entonces, yendo a lo que establece el marco, lo que plantea son 3 verbos rectores para la gestión en empresas y derechos humanos. El primer verbo, que no nos vamos a detener mucho porque no es el que nos ocupa hoy, es el de proteger. Básicamente lo que dice Naciones Unidas es que los estados deben encargarse de garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos a todas las personas en su territorio. Entonces, eso es un asunto que manejan los gobiernos, que es responsabilidad de los estados. Por lo tanto, para esta charla no lo vamos a tener mucho en cuenta. Pero el segundo verbo sí nos involucra a las empresas y es el verbo de respeto, respetar. Y respetar se traduce en no vulnerar ni por acción ni por omisión el ejercicio y goce de los derechos humanos a través de las operaciones empresariales, ¿cierto? Entonces, para coger ese verbo, establece Naciones Unidas que se debe actuar con un procedimiento que se ha denominado debida diligencia empresarial para evitar la afectación a los derechos humanos de las personas con las que las empresas se relacionan. Y esas personas
empiezan desde sus propios servidores, desde sus propios trabajadores, pero también digamos que tienen que ver con los clientes, con las comunidades con las cuales se relacionan en esa gestión. Y el tercer verbo es el verbo remediar. El verbo remediar entra en escena cuando, a pesar de que se hizo una debida diligencia, se produce una afectación en materia de derechos humanos a un tercero en las operaciones. Supongamos un ejemplo elemental. Digamos que hay un niño empleado en una empresa. Eso es una afectación, ¿cierto? Cuando una empresa incurre en un error de esos, digamos que está incurriendo en una vulneración de un derecho humano que tiene el niño y que está consagrado en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y es no ser explotado laboralmente. Cuando eso ocurre, yo no sé si han conocido, por ejemplo, el caso de Nike, o muchas otras empresas han tenido esa problemática cuando tienen operaciones en países asiáticos y se les ha comprobado pues que tienen niños empleados, y eso se convierte inmediatamente en un escándalo mundial. Bueno, cuando se dan ese tipo de afectaciones, cualquiera, este es solo un ejemplo, pero pueden ser múltiples las afectaciones que se puedan dar desde el ejercicio empresarial. Entonces, lo que procede, lo que es pertinente es proceder a remediar. Y para remediar existen mecanismos estatales. Los estados tienen pues la potestad de investigar, de juzgar y de sancionar a las empresas que producen esas afectaciones, pero hoy nos ocupa un mecanismo que es muy importante en este ámbito y que nosotros desde el Grupo EPM hemos venido desarrollando, que se trata de los mecanismos de quejas y reclamos atentos a derechos humanos como un mecanismo empresarial para identificar ese tipo de casos, para hacerle seguimiento, ¿sí? Y para poder ayudar a resolver esas situaciones, porque esto está todo enmarcado en lo que es nuestro modelo de sostenibilidad que les mencionaba ahora. Nosotros como grupo empresarial estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos de todas aquellas personas con las que nos relacionamos. Por lo tanto, el emprender digamos, poner en operación un mecanismo como el que hoy estamos abordando en esta charla, básicamente lo que busca es hacer una gestión debida para identificar aquellos casos en los que ese respeto no se esté dando o esté en riesgo de no darse, con el fin de proceder pues a hacer las correcciones necesarias. Podemos pasar por favor a la diapositiva siguiente. Entonces, este es el primer preámbulo, el marco de Naciones Unidas. Ahora, ese marco de Naciones Unidas tiene un desarrollo que vamos a ver en la diapositiva que sigue, que es los principios rectores. Entonces, los principios rectores, que también fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea de Naciones Unidas, lo que hacen es dar una guía. Esto es una publicación que incluso se accede libremente por Internet. Es una publicación pues, que Naciones Unidas tiene para que las empresas tengan una guía de cómo implementar ese marco. Entonces, como les decía, el primer verbo, pues los principios rectores tienen 31 principios, y cada conjunto, entonces esos 31 principios están divididos en 3 conjuntos. Cada conjunto de esos principios rectores está enfocado en darle claridad a la implementación de cada uno de esos verbos rectores. Entonces, no vamos a hablar de los principios rectores en esta charla, pero sí quisiera compartirles el principio 13, que es el primer principio del segundo bloque, o sea, el bloque de respeto. Y ese principio 13 es muy importante porque básicamente lo que hace es reconocer como postulado de abordaje en temas de derechos humanos en las empresas, que las empresas pueden afectar los derechos humanos. Entonces lo que dice ese principio es que las empresas pueden estar involucradas en impactos adversos a los derechos humanos, bien sea a través de sus propias operaciones, las operaciones directas que tienen, o como consecuencia de las relaciones comerciales que tienen con terceros. Ustedes, los que están hoy aquí en esta charla, con todos tenemos una relación comercial con las empresas del Grupo EPM, porque tenemos un contrato para la prestación de servicios que ustedes nos están entregando a nosotros como empresa contratista. Entonces, en ese orden de ideas,
lo que establece el principio rectores es que las empresas debemos ocuparnos tanto de las operaciones que tengamos de manera directa en cumplimiento de nuestro objeto empresarial para verificar que efectivamente están alineadas con el respeto de derechos humanos, como porque también les puede pasar a ustedes, no solamente se relacionan con nosotros como grupo empresarial, sino que se relacionan con otros terceros. Entonces, esas relaciones que tienen con terceros también deben monitorearlas, porque eventualmente una afectación en derechos humanos que se produzca en cualquiera de esas empresas con las que ustedes tienen una relación comercial puede involucrarlos a ustedes y puede, digamos, llevarlos a una discusión de qué rol tuvieron las diferentes empresas que estuvieron asociadas o que tenían un contrato comercial cuando se produjo esa afectación sobre derechos humanos. Entonces, ese es el marco que hoy prevalece a nivel mundial. Como les decía, los principios rectores son el elemento central y más relevante y más visible en este tema a nivel mundial, pero no son el único. Existen otras herramientas, por ejemplo, como el capítulo de las recomendaciones que tiene la Organización para la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que Colombia hace parte de la OCDE. Recuerden, desde el gobierno del presidente Santos ingresamos a la OCDE. Entonces, la OCDE tiene un capítulo de recomendaciones para las empresas en materia de gestión en derechos humanos, pero también está el Pacto Global de Naciones Unidas y también están otra serie de compromisos pues, a nivel mundial que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar acá. Entonces, este es el marco general sobre el cual construimos en el Grupo EPM el abordaje en materia de derechos humanos, el marco de Naciones Unidas y los principios rectores. En la diapositiva siguiente quería compartirles ya como para darle paso al tema propiamente dicho del mecanismo, lo que es nuestra política institucional de derechos humanos que tenemos nosotros dentro del grupo. Y esta política aplica, como su nombre lo indica, para todas las empresas del grupo, todas las empresas que hoy hacen parte del grupo EPM dentro y fuera de Colombia. Entonces, se las voy a leer porque es muy importante tenerla clara. Dice que partiendo del reconocimiento de que cada ser humano es sujeto de derechos, el grupo EPM se compromete a cumplir y a promover el acatamiento de lo consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, incluido el derecho internacional humanitario y lo dispuesto por la Constitución Política y el marco legal colombiano para las empresas que estamos en Colombia, por supuesto. Esto para nosotros es un reto en términos de la sostenibilidad nuestra, pero también de la sostenibilidad del entorno en el que hacemos parte y lo asumimos como una contribución del grupo empresarial a la generación de valor social, económico y ambiental. Y en este segundo párrafo es muy importante tener en cuenta que se hace alusión a diferentes asuntos. Por ejemplo, hablamos de la política de responsabilidad social que tenemos hoy en el grupo, pero también la de talento humano y que estamos en, digamos, todos esos planteamientos y esos compromisos que se derivan de la política son coherentes con los principios del Pacto Global que ya les mencioné, con las directrices de la OCDE que también les mencioné y con los principios rectores en el marco de la implementación del marco de proteger, respetar y remediar que ya les expliqué al principio. Esta es nuestra política. Nosotros cuando suscribimos un contrato con un tercero, tenemos usualmente una cláusula que hace parte de la minuta contractual cuando se formaliza la relación y esa cláusula hace alusión al compromiso que el tercero también, digamos, admite y aplica en el cumplimiento del contrato asociado al compromiso que se deriva de esta política institucional. Para finalizar, en las diapositivas siguientes aparecen unos lineamientos que complementan la política. Y yo quería mencionarles sobre todo uno de esos lineamientos, porque son 9 lineamientos en total, que tiene que ver con el cuarto. Aquí, pues digamos que todos estos, yo creo que esta presentación va a quedar para ustedes. Entonces habla, por ejemplo, de trabajo decente, las condiciones de trabajo decente en cada empresa, prohibición de empleo de mano de obra infantil, el tema de la operación de seguridad cuando tenemos vigilancia privada. Y en el cuarto, que es el que quería enfatizar, por favor, pasas la siguiente diapositiva. Hablamos del despliegue
perdón, es el quinto, los derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento. Y dice que EPM y todas las empresas del grupo promueven en su proceso de suministro de bienes y servicios, así como en el relacionamiento con proveedores y contratistas, la inserción de prácticas y la adopción de instrumentos congruentes, coherentes con el respeto de los derechos humanos. Y este espacio en el que estamos justamente está en esta vía, en el de propiciar estas reflexiones colectivas con ustedes para que entiendan la relevancia que le damos nosotros y que debe tener en general a nivel mundial el respeto por los derechos humanos enmarcado en las operaciones empresariales. Entonces, este era como el marco que le quería compartir a ustedes y ahora sí pues los dejo con Juliana para que les explique el abordaje concretamente que hemos propiciado con el mecanismo de quejas y reclamos atento a derechos humanos. Perfecto, muchas gracias Oscar por compartirnos este tema. Bueno, ya entrando pues como en materia con relación al mecanismo de atención a quejas y reclamos, inicialmente nuestro propósito como empresa tenemos es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Entonces, en función pues como ese propósito que definimos, nuestra empresa pública, nosotros pues nos sumamos como a esos principios de la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, como lo decía pues nuestro compañero Oscar anteriormente. Entonces, en función a eso, nosotros pues estamos como en ese marco de proteger, respetar y remediar, que fue como lo que nos explicó Oscar, con relación pues como a este tema de respetar esos derechos humanos. Entonces estamos, digamos que a través de este mecanismo, lo que hacemos es que prevenimos o tratamos pues de prevenir como esas actividades que pueden repercutir negativamente sobre los derechos humanos. Entonces, digamos que en función a eso, se creó, como lo dijo Oscar, el mecanismo para nosotros, digamos, dar como esas recomendaciones, dar alertas y estar pues como evitando de pronto un riesgo más alto, pues que se ejecute algún tipo de riesgo un poco más delicado. Entonces, en ese sentido, acá pues voy a leer como pues como, sí, como lo más importante con relación al mecanismo, que es un elemento central en la implementación del marco de Naciones Unidas, contribuye pues a ese monitoreo, a ese seguimiento de todo lo relacionado con el entorno para el desempeño organizacional. Como les decía, la idea como el mecanismo es identificar esas alertas, generar pues como un trabajo colaborativo para nosotros poder pues como identificar esas oportunidades de mejoras a ustedes pues como proveedores y contratistas, hacer una retroalimentación de la interacción de la empresa con sus grupos de interés, ya pues identificando como esas oportunidades. La idea es hacer esas recomendaciones, es estar pues como, o sea, estar trabajando de la mano, tanto EPM, filiales, como pues sus grupos de interés que son ustedes, como proveedores y contratistas. Y por último, es como ese instrumento complementario de los mecanismos judiciales de solución de conflictos en ese sentido. Entonces, nosotros básicamente para la construcción de este mecanismo, pues empezar pues como a hablar del mecanismo, nos basamos en 11 principios que tomamos de Guías Colombia en Derechos Humanos, que son estos. Digamos, el mecanismo es legítimo y confiable, es aceptado pues por todos nuestros grupos de interés. Como se dice, este proceso es confiable, es público y accesible para cualquier grupo de interés, es transparente el proceso y resultados para dar pues como la solución y pues a las quejas, son pues transparente todo el procedimiento.
es basado siempre en un diálogo constructivo, busca dar como solución a esas quejas o incidentes a través del diálogo. Es predecible en términos del proceso. Nosotros tenemos definido ya claramente cuál es el paso a paso en el momento que se ingresa una queja o incidente, y tenemos pues como unos tiempos definidos para poder como dar solución a esa queja. Culturalmente apropiado, también pues esto es consulta elementos culturales, es con relación que también tenemos pues como unos límites del grupo de interés. En ese sentido, este mecanismo es solo para empleados y contratistas, pues para los empleados de nuestros proveedores y contratistas, que se encuentran de forma, pues, que tenemos pues como ¿qué? Un contrato pues como actual con ellos. Entonces, en ese sentido, pues eso es como nuestro alcance con el mecanismo. La confidencialidad, que es súper importante. Si la persona no quiere o sea, que el incidente sea anónimo, quiere que el incidente sea anónimo, entonces pues se tiene como esa confidencialidad de la identidad de la persona en el momento de montar el incidente. Acceso a otros mecanismos legales que no solamente, pues este no se limita pues como a otros tipos de instancias judiciales. Entonces la persona puede pues también ir como a otras instancias, pues este es solamente como en relación con pues como contractualmente, junto con EPM y pues los procesos que se desarrollan. Justo y empoderado y empoderador. Esto es con relación a que, como lo decía Oscar en su momento, estos mecanismos son muy importantes porque acá podemos encontrar oportunidades de mejora, pues de doble vía puede ser, tanto para el contratista como para nosotros. Y no es pues como una confrontación, sino que la idea es como identificar esas oportunidades y hacer pues como una retroalimentación para tener como una mejor, tanto comunicación, tener pues como todo este respeto con relación pues como a los derechos humanos y a las condiciones de los empleados, de los contratistas. Fuente de aprendizaje continuo. Esto es integrar lecciones, es que continuamente nosotros pues estamos abiertos como a mejora en función pues al mecanismo. No estamos cerrados a que en este momento se realiza de cierta forma. Entonces no podemos pues tener como algún tipo de mejora. Entonces ahí en ese sentido estamos pues como abiertos de acuerdo como a lo que nos vaya sucediendo. Y por último, institucional, integrado y alineado, es que está pues como muy alineado con la política que tiene nuestra empresa y los estándares con relación pues al tema de derechos humanos. Como les decía, el alcance del mecanismo para entender pues como a los incidentes de derechos humanos es para pues para los empleados de nuestros contratistas. Es decir, que se tienen un contrato vigente con EPM o con cualquiera de las filiales. Entonces nosotros pues atendemos como esos incidentes, pero siempre y cuando se tenga una relación contractual para poder nosotros hacer todo el análisis, la investigación, revisar qué está pasando, pues como todo ese procedimiento interno, para poder dar una respuesta acorde al quejoso y ya pues en su caso una recomendación a la empresa. Los proveedores de bienes y servicios que cuentan con contratos de obra pública, servicios, consultorías, suministros de bienes y ya pues compraventas de bienes. Entonces es en función a esto, pero lo más importante es pues tener claro que este mecanismo es con alcance a los contratos cuando tengamos pues como un contrato vigente con la empresa, para nosotros poder hacer pues como toda la debida investigación. Y por último, digamos que nosotros cuándo podemos activar el mecanismo.
Entonces nosotros tenemos estas 5 tipologías donde el empleado puede, pues sí, poner su queja o incidente con relación a obligaciones laborales y seguridad social, es decir, cuando no se están realizando pagos de salarios, de horas extras, no se realizó una pues, liquidaciones o hay despidos injustificados. em, en ese sentido, todo lo relacionado con salud ocupacional, ahí en ese momento el empleador puede hacer, pues llegar a los diferentes canales, ahorita nos va a colaborar Jorge con eso, y poner pues como la queja en función a eso. Todo lo relacionado con bienestar laboral es que tiene que ver con los viáticos, alimentación, que nos están entregando como los elementos de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con discriminación, transporte. Entonces es pues también como ese incumplimiento que no se le está dando como al empleador. Trabajo infantil son como esas quejas asociadas con la violación a los derechos de niños, adolescentes, pues es lo que nos decía, o es el ejemplo que nos contaba Oscar, de que en su momento se encuentra, por decir, en una empresa trabajando un niño, entonces ahí se está vulnerando eh, el respeto pues, por ese niño. Entonces, en ese sentido, pues también está como las quejas en función a esto. Por otra parte, la discriminación, quejas con discriminación a raza, sexo, opinión pública, orientación sexual o condición física o mental. Entonces, digamos que los empleados se pueden acercar a nosotros para, para hablarnos y contarnos pues si se están sintiendo con algún tipo de discriminación. Entonces ya nosotros empezamos como la debida diligencia. Y por último, los grupos étnicos, que son las quejas asociadas al irrespeto por los derechos, usos, costumbres que se tienen pues de estos grupos étnicos. Bueno, y algo pues acá muy importante es que nosotros los invitamos a que pues nos ayuden como a compartir con todos sus compañeros toda, digamos, esta charla, a darles pues como el conocimiento en qué momento pueden activar el mecanismo, em, porque, digamos, en ese sentido, como grupo, como lo decía Oscar, nosotros estamos comprometidos para que no se vulneren esos derechos humanos. Y por último, también pues con el ánimo de que como sociedad pues nosotros vayamos mejorando en el conocimiento y en el respeto pues por estos derechos de entornos con relación pues a los entornos laborales. Bueno, no sé, igual pues acá básicamente estos son pues como para que los tengamos muy claro en qué momento podemos pues activar nuestro mecanismo y pensaría yo que ya le doy paso a Jorge para que nos ayude hablando como de cuáles son esos canales para que ustedes puedan poner esas quejas o incidentes. No sé, Jorge, si estás por ahí. Bueno, al Sí, parecer. buenos, ahora sí me Ah, escuchan. hola Jorge, sí, sí Pregunta, te ahora escuchamos. sí, bueno, es que estamos ya acá con organizando. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Julie, te hago una consulta. ¿Esta presentación que estás haciendo se las compartirás a los asistentes? Sí, sí, Jorge. Les vamos a Listo. enviar la presentación y la grabación de esta reunión. Bueno, eso es muy importante. Bueno, entonces, como les dije,
les había dicho Juliana ahora, yo soy de la unidad de cumplimiento. Somos el área encargada de la administración y de la línea de contacto transparente, en donde se pueden registrar los incidentes. Lo que nos está abordando acá esta reunión son los incidentes de derechos humanos, como en la diapositiva se vio anteriormente, los cinco pilares de esas denuncias de derechos humanos. Eso es lo que ustedes deben de tener muy presente, cada uno de esos pilares. En cada uno de esos titulitos, gracias Julie, en cada uno de esos titulitos ustedes van a ver una serie de subdivisiones. Por ejemplo, en el primero, obligaciones laborales, están salario, liquidaciones. Es muy importante que ustedes tengan esto muy presente, porque solo estos temas que están ahí son los que se podrán registrar por denuncias de derechos humanos en los canales habilitados para este tema. Ahora sí, Julie, vámonos ya para los canales, que es la próxima diapositiva. Eso, entonces los canales les informamos, son los canales que tenemos en el buzón corporativo de EPM. Cualquier persona entra a epm.com.co y se desplaza hacia abajo hasta el final de esa página web y va a encontrar un bannercito que dice contacto transparente. Al darle contacto transparente los lleva a esta dirección que está en este primer de buzón corporativo, los va a llevar acá en este primero. Eso. Entonces, en EPM, ahí van a estar. Si son otras filiales, en cada filial, les cuento, en cada filial tenemos esto mismo. Si entran a EXA, si entran a cualquier filial, entran a la página web de cada filial y en la parte de abajo van a encontrar contacto transparente. Ahí pueden registrar los incidentes. Nosotros los manejamos como incidentes, no son denuncias, sino incidentes. Bueno, el otro canal, y es el que a nosotros pues más nos interesa que usen, y enseguida les cuento por qué, es la línea 018-522-955. Vea. Esta línea es especialmente para la línea de contacto transparente, no recibe otro tipo de llamadas. ¿Qué particularidad tiene esta línea? Las llamadas no son grabadas, ni nosotros que administramos eso las se pueden grabar. Nosotros si le solicitamos al call center, vea, entréguenos estas llamadas, esas llamadas no son grabadas, o sea que están completamente tranquilos cada persona que registre un incidente que no va a ser pues delatado o se va a exponer, no tiene ningún problema. Tanto es así que si ustedes llaman, hagan el ejercicio y le preguntan el nombre a la persona que les contestó, lo normal es que no les dé el nombre. Esa persona no les va a dar el nombre. Lo otro, esa persona tampoco les va a preguntar el nombre a ustedes. Solo si ustedes dicen, yo deseo dejar mis datos, en ese momento sí se registra porque la plataforma que ellos tienen es la misma plataforma que entrarían por la epm.com.co. La persona que está en el 018000 está registrando en esa plataforma. Y esa plataforma tiene las dos opciones, o anónimo o no anónimo. Entonces, si ustedes dicen, no, yo quiero dejar mis datos, pues la persona ahí puede registrar los datos y esa información va a quedar registrada en el incidente. Bueno, lo otro, en la aplicación EPM estamos ahí, en los celulares. Ahí ustedes pueden bajar esta aplicación, la abren y hay un bannercito que dice contacto transparente. Es la misma plantilla que aparece en las otras dos canales. Las plantillas son idénticas. Bueno, ¿qué ocurre cuando una persona registra un incidente por cualquiera de estos canales? Les debe arrojar un código. Ese código son 5 números y 4 letras. Es muy importante que ustedes anoten ese código o ese radicado, como lo quieran llamar, porque cuando ustedes deseen consultar nuevamente cuál fue la respuesta a la solicitud o a la queja o a la denuncia que ustedes interpusieron, con ese código pueden ir y ver en la aplicación qué fue la respuesta que se le dio desde la línea ética. Y es otra cosa muy importante que eso lo pueden ver, lo pueden ustedes llamar al 018000, dar ese código y la persona que está
atendiendo el 08000 les va a leer lo que se registró, ¿cierto? O entran ustedes directamente a la página web, consultar incidente, acuérdense que son incidentes, no son denuncias, consultar incidente, digitan ese código tal y como ustedes lo tienen registrado y ahí les va a aparecer la respuesta. ¿Qué es lo otro que es muy importante que las personas nos entiendan sobre esto? Son los tiempos de espera de las respuestas. Ustedes deben de entender que hay cierto tipo de incidentes, unos más complicados que otros, ¿cierto? Acá al interior de la empresa se tienen unos equipos de apoyo o de soporte que nos ayudan a hacer las verificaciones de los incidentes registrados. Entonces, en este tema, como estamos hablando de derechos humanos, es el equipo de Juliana, de proveedor y categorías. Categorías, Juliana, ¿cómo se...? La unidad Ay, de diversidad y desarrollo de proveedores. la unidad, la unidad de diversidad y desarrollo es quien hace esa verificación soportado con otras áreas sobre ese incidente. Cuando ellos emitan esa respuesta, nosotros la subimos al aplicativo. Listo. También es muy importante que cuando se registren los incidentes, por favor, algo no aprueba. Es muy complicado para nosotros. Ustedes tienen que poner en los zapatos de nosotros, de quienes leen lo que ustedes escriben, que si nosotros leyendo eso somos capaces de ir a identificar de lo que ustedes están registrando, es fácilmente identificable. Les voy a poner un ejemplo fuera de derechos humanos, como para no entrar no, venga, pongámoslo de derechos humanos. Hay un contratista que tiene un menor de edad trabajando y empieza uno, Dios mío. ¿Usted sabe cuántos contratistas tiene EPM? No sé cuántos, tendrá 5.000, 10.000. ¿Cuál de todos ellos es el que tiene el niño trabajando? Entonces a uno, ¿y en qué zona? Pues le tienen que identificar a uno muy bien el incidente para que nosotros con los equipos de apoyo acá de EPM podamos identificar que lo que está ocurriendo es correcto. Porque si ustedes no nos mandan eso, nosotros los vamos a contestar. Venga, necesitamos más información y ustedes van a quedar inconformes. Vea, es que uno les dice y ellos allá no hacen nada. Pero pónganse en los zapatos de nosotros de ir a identificar eso que es materialmente imposible, pues. Ojo, en la redacción y en la identificación, en las direcciones, en nombre de las personas, todo lo que más nos puedan aportar. En la aplicación también pueden subir fotografías, pueden subir audios. Eso es totalmente confidencial. Eso se maneja nomás aquí al interior. Lo otro, que uno sí percibe que ustedes como usuarios de este canal en algún momento se pueden sentir inconformes, es por el tipo de respuesta que les damos, pero entiendan que no todo lo que nos registran, al nosotros ir al EPM ir a hacer la verificación de eso, nos sale que sí es correcta la denuncia. Un ejemplo, no nos están pagando y vamos nosotros de acá al contratista, muéstreme las plantillas, muéstreme las consignaciones, y nos muestran todos los soportes, entonces uno dice, venga, aquí hay algo que no está cuadrando, ¿cierto? Entonces hay algo que eso uno le dice a la persona que registró el incidente, que nosotros tampoco lo conocemos porque es anónimo, no tenemos ni idea quién es. Le decimos, vea, revisado los soportes de la empresa en las semanas que ustedes dicen que no le han pagado, no nos aparece ningún faltante, pues, o se ven todas las consignaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Y uno los entiende a ustedes, y yo creo que yo también haría muchas cosas de esas así. Yo colocar mi nombre allá, decir que no me han pagado, pues, claro, es como colocarme como en la mira de la administración, creería uno, ¿cierto? Pero si a nosotros dice que a Pedrito Pérez es el que no le han pagado y ese contratista tiene 2.000 o 500 empleados y él nos manda los soportes de los 500 empleados, pues uno dice, pues a todos les han pagado. Pero como y vemos, y como nosotros no sabíamos que al que no le habían pagado era Pedro Pérez, claro, para nosotros es más difícil, pero si nos dan los datos muy concretos,
EPM vaya a hacer la verificación muy puntual de esa información, porque a veces cuando es tan genérica es difícil identificar el comportamiento individuo si existe, si es correcto. Bueno, otros criterios de las clasificaciones, tiempo necesario para llevar a cabo la investigación, la confidencialidad, como les dije, es total, absoluta. Frecuencia a veces nos llegan incidentes idénticos, nos los registran 4, 5, 6 veces. Entonces nosotros les empezamos a decir que ya han registrado este incidente y que ya con otro código le estamos dando respuesta a esto, ¿cierto? La afectación a un grupo de población, atención de derechos humanos. Bueno, entonces, no sé si por acá se pueden abrir espacios para consultas. No sé cómo se Jorge, manejará esto, yo, Lady. Sí, señor. yo quería un poco apuntar al propósito que tiene este mecanismo con base en lo que habíamos visto al principio, y es que, digamos que en principio no queremos ni visualizamos esta herramienta como una herramienta sancionatoria para la conducta de los contratistas. Lo que queremos es, más al ser un acompañamiento con las empresas contratistas de las que ustedes hacen parte, con el fin de que entiendan la relevancia, la importancia que es una gestión responsable en derechos humanos y lo importante que es, digamos, mantener eso presente en las relaciones que ustedes tienen con sus empleados, incluso cuando el tipo de trabajo que ustedes realizan para, digamos, en la aplicación del contrato, en el desarrollo del contrato, eh, implica espacios de relacionamiento con comunidades o con clientes para que su fuerza laboral, la de sus empresas, tenga esta conciencia. Y entonces es importante que tomen esa conciencia ustedes como parte pues, de las empresas con las que tenemos nosotros relaciones. Con ese fin, entonces que nosotros queremos como tener este mecanismo para que nos ayude a hacer ese monitoreo y ese mapeo. Eh, a nadie le hace bien tener un caso, digamos, de afectación y de no respeto por los derechos humanos, ni a ustedes ni a nosotros como empresa contratista, porque eh, un caso de estos, una denuncia de estas puede prosperar y puede convertirse en un asunto complejo de manejar, incluso de llevar a instancias legales y de producir sanciones legales en contra de la empresa. Entonces, lo que busca el mecanismo es posibilitar el abordaje de este tipo de situaciones para evitar que se tornen más complejas. Y para eso es que hemos establecido esa tipología que ustedes vieron, que les mencionó ahora Jorge, las 5 tipologías de quejas que tenemos que consideramos asociadas a derechos humanos, porque cuando nos llega una queja de esas, inmediatamente se activa un mecanismo interno que tiene unas instancias que nosotros ya tenemos, digamos, previamente establecidas internamente, con una persona que coordina desde la Unidad de Diversidad y Desarrollo de Proveedores, que convoca a otras áreas e incluso convoca a la firma contratista de la que podría ser pues cualquiera de estas que está hoy presente aquí, de las que ustedes hacen parte, y un poco para conocer la versión que tiene la empresa contratista, para ir a fondo en el tema, pero como les decía, no tiene como fin establecer sanciones contra la empresa. Es más que sea una oportunidad para corregir un asunto de ratificarse y de verificarse que está existiendo. Vean ustedes cualquier ejemplo. Supongamos que nos han llegado muy diversos casos. Por ejemplo, una queja de un trabajador de una empresa porque estima que no le están pagando lo normal, lo que debiera hacer, o porque no le liquidaron bien las vacaciones, o porque no le dieron los implementos de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Ese tipo de quejas nos llegan muy frecuentemente, o a veces nos han llegado comunidades que se quejan porque un contratista del grupo estaba en un sector y actuó de una manera que era indebida con algún miembro de la comunidad. Entonces, todas esas situaciones, que son algunos de los ejemplos que les pongo que nos han llegado, los abordamos, buscamos la forma de resolverlos de una manera amigable,
pero en todo caso es importante que tengamos presente que cualquier persona, como estamos hablando de asuntos de derechos humanos, cualquiera de esas personas que se considere afectada, ella podría colateral o simultáneamente con esta queja que nos interpone ante nuestro mecanismo, activar un mecanismo judicial estatal, que no tiene nada que ver con nosotros como empresas, sino que es una instancia ya legal. Por ejemplo, supongamos que el asunto sea de una mala liquidación de las vacaciones, que nos han llegado varios de esos. El quejoso podría ponernos la queja a nosotros la abordamos y al mismo tiempo podría ir a una oficina del trabajo e interponer una acción legal si tiene todo el fundamento y todo el soporte. Entonces, ya en la acción judicial el asunto tiene otra ruta, tiene un asunto que, digamos, como una ruta que se vuelve un poco más compleja porque ya es una instancia jurídica en la que la empresa tiene que acudir a defenderse. El mecanismo nuestro, el que le estamos exponiendo en esta conversación, es más una forma, digamos, previa a la jurídica que buscamos con el fin de mantener unas buenas relaciones con todas las personas que están involucradas alrededor del cumplimiento de este contrato. Quería remarcar eso como parte de la filosofía que tiene el mecanismo que estamos hablando en esta conversación. Sí, Oscar, digamos que en ese sentido yo ahí te complemento de que este mecanismo es pues más un espacio como de diálogo, de forma pues como colaborativa y como vos lo expresabas, en ese sentido nosotros siempre damos como, digamos que damos como esa oportunidad o empezamos como a revisar las distintas versiones porque pues nada es cierto hasta que de tener pues como una prueba contundente, pero entonces en ese sentido nosotros siempre hacemos como todo ese análisis en función pues a que sea como un espacio ameno y que sea un espacio de oportunidad de mejora, que es pues como lo más importante en ese sentido, pues dar como esas alertas y evitar lo que decías, que se vuelvan estos incidentes más delicados. Entonces, sí tener pues como muy presente eso, de que nosotros sí lo vemos es más como oportunidades de mejora. Y también pues, y por último, ya para dar pues como el espacio de preguntas, em, de que pues sí los invitamos nuevamente para que ustedes compartan digamos, el contenido y cómo funciona del mecanismo que nosotros manejamos, las distintas líneas, a sus compañeros para que ellos pues lo tengan en cuenta y pues por cualquier inconveniente o incidente que se genere. Entonces era como lo último que quería como también resaltar. Bueno, no sé si tenemos ya pues como el espacio de preguntas. En el chat no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor habilita su micrófono, que aquí les daremos respuesta. Muy buenos días, José Manuel Castro, Aguas Nacionales. ¿Me escuchan? José Manuel, adelante. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Hay casos donde se pueden dar o presentar accidentes laborales, pero que en su condición no amerita ninguna separación del cargo, sino que de pronto genera una discapacidad y tiene que hacer algunas condiciones de trabajo adaptado. Se pueden dar situaciones donde quienes lideran las empresas pues desconocen temas de discapacidad y muchas veces el trabajo reclama condiciones de su nueva condición humana para ejercer el derecho al trabajo. ¿Esta estaría en qué línea? ¿Se estaría en la línea de discriminación? ¿O dónde estaría frente a los 5 ejes que nos han presentado
en la exposición que llevamos. En temas de anomalías para ampliar el mecanismo. Sí, mira, las tipologías. Dale. En ese sentido, Sí. estaríamos en obligaciones laborales y seguridad social, que es todo lo relacionado con accidentes laborales. Igual si quieres, pues Oscar, me complementas, por favor. Bueno, las tipologías que ustedes ven ahí, que son esas 5, se definieron en relación con 2 criterios. El primer criterio tiene que ver como con la gravedad o la complejidad de las situaciones que se puedan dar, ¿cierto? Entonces, identificamos esas 5 situaciones generales que ustedes ven ahí. Y el segundo criterio es la incidencia o reincidencia de ese tipo de situaciones. Digo esto y complemento con algo adicional, y es que algunos casos como este que nos estás planteando, uno, bueno, aunque este sí lo veríamos muy claramente en obligaciones laborales y seguridad social, pero hay unos casos que son un poco más difíciles de identificar en su tipología, ¿cierto? Porque tienen unas situaciones, digamos, asociadas que no logran, pues, como definirlo claramente. Entonces, lo que nosotros hacemos en esos casos es que tomamos la queja, la iniciamos, la ingresamos, y cuando se recibe por parte de, bueno, lo que nos resumió Jorge, es que el canal de ingreso de la queja es la línea de contacto transparente. Después de que llega la queja allá, se remite a la Unidad de Diversidad y Desarrollo de Proveedores. Y cuando llega a la Unidad de Diversidad y Desarrollo de Proveedores, esta unidad, digamos que activa un espacio que llamamos nosotros mesa de análisis y discusión, y en esa mesa de análisis y discusión entran diferentes áreas y expertos a ser parte de la discusión. Entonces, ya después de que se hace digamos que ese abordaje, se identifica, pues, cuáles fueron las circunstancias en las que se dio la situación, qué tipo de afectación se produjo, y ya se convoca, pues, a la empresa contratista para seguir. Yo quisiera aquí también dejar un poquito la claridad de que lo que nosotros buscamos, ya un poco lo había explicado en una intervención anterior. Lo que nosotros definimos acá no es un asunto de responsabilidad jurídica, porque eso no nos compete. Nosotros no somos una autoridad que tenga su rol de investigar y sancionar. No. O sea, esto es simplemente un mecanismo empresarial que busca alinear las prácticas de los contratistas que tienen una relación contractual con el grupo EPM, para que sean respetuosas de los derechos humanos. Entonces, digo esto y enfatizo en esto, es el resultado básicamente. Nosotros ni al final de una queja vamos a decir la empresa sí fue responsable y se condena por esto, pues porque, como les digo, no es nuestro rol. Entonces, simplemente lo que buscamos es que la empresa conozca el caso, conozca la situación, haga el análisis también interno, la empresa que está involucrada, ¿cierto? Y en caso de que identifique que efectivamente se vulneró, se propicie una concertación para la remediación con la persona afectada. Eso es, digamos, de una manera muy gruesa, grosso modo, lo que nosotros propiciamos con el mecanismo. Pero como les decía también antes, el afectado está en libertad y en derecho de activar colateralmente con esta queja empresarial una instancia jurídica que ahí sí se produce un fallo, ¿cierto? Ya es un asunto más jurídico, y el fallo puede ser o absolutorio para la empresa o condenatorio para la empresa, ya con unas obligaciones, pues, que tiene que abocarse a cumplir la empresa. Solamente una Dale. moción, está dirigida, gracias por la respuesta, Oscar y todos. No, está dirigida era más bien al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, pues, para quien ejerce la labor. Muchas gracias. Bueno, si es equitativa, bueno, por eso te digo, digamos, como la situación habrá que analizarla, porque también, como ves, tenemos una tipología que hace relación a la discriminación, a cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo.
si hay una percepción de discriminación por parte del trabajador, por ejemplo, por razón de política, de condición social, de lugar de residencia, cualquier asunto, inclinación política o creencia religiosa o género, ¿cierto? O incluso, ya sabemos, pues con el tema de la libertad en inclinación sexual, LGTB. si existe algún tipo de eso, todo eso se abordaría también en discriminación. Y digamos ahí, Oscar, una claridad también es que, por decir, si a nosotros nos ingresan un incidente y no aplica a estos 5 grupos, de igual forma nosotros lo atendemos, pues se hace pues como por otra mesa de trabajo, pero se hace pues como el mismo procedimiento de convocar a los expertos, de hacer como distintas, plantear distintos escenarios. Entonces, también pues como dar claridad de eso, de que si no, pues digamos ese incidente no concuerda o no encaja en alguno de estos 5 grupos, de igual forma pues se le da pues su debida diligencia y procedimiento. Sí, estos, digamos que para complementar esa respuesta de Juliana, estas son las tipologías que nosotros consideramos que afectan derechos humanos en la cadena de suministro nuestra. O sea, tienen el rótulo de afectación de derechos humanos. Y ustedes verán, cuando nosotros publicamos nuestros informes de sostenibilidad, que hay un indicador que aparece relacionado en el informe de sostenibilidad que es público pues, digamos que hacemos todo el despliegue para que se conozca. Y el indicador lo que dice es número de quejas recibidas asociadas a vulneraciones de derechos humanos. Y ahí aparecerá pues el indicador por empresa y luego las quejas que han sido resueltas. Entonces, estos son los de derechos humanos. Ujú, correcto. ¿Hay más preguntas? Parece que sí. Liliana, adelante. Buenos días. Buenos días. Soy Eliana Uribe de Empresas Varias. A fin de alinear el procedimiento dentro de la recepción de este tipo de, digámoslo, de tipologías que tienen diferentes escenarios, a través de nuestros canales ingresan de pronto algunas situaciones relacionadas. Nosotros tenemos a manera de orientación, direccionamos a línea de contacto transparente. Entonces quería preguntar si estas tipologías las agregamos dentro de nuestros canales, adelantamos un poco a recibir ese tipo de manifestación que haga X o Y persona y se dirige a contacto transparente, o internamente dentro de la empresa damos solución a este tipo de situaciones que se presenten con personas que llamen, que sean pues propias de proveedores y contratistas. Yo le puedo resolver la inquietud a Liana. Con Envarias, este ejercicio que hemos hecho para construir este mecanismo se ha hecho con casi todas las empresas que tiene el grupo en Colombia. Están 4 empresas de energía, está PM Matriz y lo estamos haciendo en este momento con Envarias y con aguas regionales. Es decir, la única que nos estaría faltando en Colombia sería la empresa Afinia. Y con ella lo tenemos, digamos, programado para el próximo año. Entonces, dicho esto, con Envarias, Eliana, estamos en el trabajo que ya pues recorrió una parte de todo el esquema de trabajo y creemos que a más tardar, estamos empezando agosto, la próxima semana, a más tardar finalizando agosto o principiando septiembre, tendremos ya el mecanismo diseñado, porque el mecanismo, digamos, como lo explicó Jorge, el canal de acceso al mecanismo es solo una parte. La otra parte del mecanismo es constituir un área al interior de cada empresa que se encargue de ocuparse de las quejas que lleguen para activar todo el análisis, todo digamos, el proceso de análisis y de respuesta para la queja,
¿cierto? Incluyendo solicitar al proveedor, a la empresa contratista que dé su versión sobre la situación. Esto es lo que nos está faltando todavía configurar en Envarias. Entonces, por ahora, digamos que en Envarias no está esa parte, pero pensamos que al terminar este año ya la tendrá en operación. Listo, correcto, muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o ya damos por finalizada la charla. Yo no estaba Bueno. viendo en el chat alguna, ¿no? No, pues Mónica me indica como que no, Ay, bueno. no tenemos preguntas. Bueno, les recordamos por favor diligenciar la asistencia para poder entregar y enviarles pues la grabación y la presentación. Y les recordamos pues nuevamente para que compartan todo este análisis, toda esta charla con sus compañeros para que ellos tengan en cuenta en los canales donde pueden hacer pues como ingresar pues sus incidentes. Y bueno, no, muchas gracias por participar y por asistir a esta charla. Espero pues que haya sido de su agrado y que les haya pues como ayudado mucho a aclarar con todo este tema del mecanismo. Dudas. ¿Dónde ves Bueno, les voy a compartir nuevamente la asistencia en el chat y bueno, no, mil gracias de nuevo por su asistencia y por acompañarnos en esta charla. Y a ustedes, Oscar y Jorge, por su apoyo con el tema. Ok, con mucho gusto. Claro que sí. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias Hasta a luego, que todos. estén bien. Recuerden Hasta luego. diligenciar la asistencia. Gracias. Gracias. Feliz día. Buen día, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buen día.